Ahora sí. ¿Qué pasó, amigos? Estamos aquí. Mexican Curious Watching en vivo, acá con algunos errores. Y hace rato empezamos a transmitir, pero por alguna razón YouTube no la puso, quién sabe por qué. Nos dio una patada en el trasero. Nos dio una patada de que están feos, no se van a ver. Pero bueno, ahorita ya, qué bueno que te acordaste del audio, porque si no, no nos iban a escuchar. Sí. Pero bueno. Voy a repetirlo todo de nuevo. Si nos escuchan ahí, si no nos escuchan ahí, escríbanos, no te oyes, para moverle. Pero bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Adán? Bien, bien, bien. Vamos a hacer una videoreacción de una recomendación que nos dieron. Así es. De un grupo escocés. Un grupo escocés llamado Halestorm. Llamado Halestorm, exactamente. Así es. Y está... Digo, no nos dejaron una canción en específico. Entonces escogimos una que nos llamó la atención a nosotros. Así es. Y se llama México. México, como lo dicen ellos. Se llama México, pero bueno, vamos a esperar un ratito a ver si se conecta alguien más. Ahí vamos, ahí vamos. Mientras podemos... lo que está chido a veces del canal es que nos dejan información de las bandas. Y eso nos gusta, ¿no? Porque hay cosas que uno de plano ni conoce uno. No sabe nada. A Laser Beam le da gusto que hablamos del Damar. Y así a muchos les pareció buena banda, ¿no? Les digo que está padre lo del Damar. Porque uno escucha black metal y luego a la mente le vienen los riffs poderosos, doble bombo como metralladora, voz gutural. Pero en el caso del Damar, pues no fue así, ¿no? Sí, bastante atmosférico, ambiental, como lo decíamos en el video, que se presta para pues estar tranquilo. Si vienes estresado, pues te escuchas un disco del Damar y te tranquilizas. Bastante celestial. Hasta para filosofar, para aventar grandes pensamientos, ¿no? Así es. Presta. Así es, excelente el Damar. Y así nos han escrito muchas cosas. También Lord Ragnar Elbete dice que también el Damar es de sus bandas favoritas. Vientos. Afer, uno de nuestros primeros suscriptores, creo fue el primero o el segundo. Él nos recomendó, cuando subimos el video de Marduk, él fue el de los primeros que comentó y nos recomendó a Ginger con la canción de Pieces, ¿no? Y hasta ese entonces yo la verdad no conocía a Ginger. No. Y de ahí para el real, ¿no? Porque de ahí ya te empiezan a salir como los relacionados y hay bandas excelentes. Entonces le mandamos un saludote a Fer, que fue de los primeros suscriptores. A Laser Beam, que nos escribe seguido, chido hermano. Él nos recomendó Laser Beam nos recomendó a Behemoth. Y a su grupo el vocalista de Behemoth, que se hace llamar Nergal, se llama Me and That Man. Me and That Man, que nada que ver con Behemoth, señores, nada. Totalmente distinto. Digo, todavía no sube, pero ya está programada la canción, ¿no? Sí, Me and That Man es totalmente distinto, buenísimo. Buenísimo, es muy, muy padre, porque le repito, nada que ver. Sí, no, totalmente distinto. En todo, en la música, en su aspecto, en su voz, todo cambia, hasta en las letras. Sí, que son más directas, no con tantos simbolismos como lo hacen Behemoth. Y ahí sí no sale ni maquillado ni nada. No, como es él. Como es. Bueno, vamos a mandarle saludos a Marco, que también nos escribe seguido, a Rama Re, nos escribe siempre. Chido Tube, él fue el que nos recomendó a Calibre 50, que nosotros normalmente no escuchamos música así porque hay veces que sus letras hablan de la violencia, de la apología, ¿no? La apología del narcotráfico. Entonces, pero esa canción en específico está buena, la letra. Está llegadora. Si tienen oportunidad, chéquenla. Y apenas se subió, creo, ayer. Ayer se subió y habla de un indocumentado, ¿no? Sí. Entonces se nos hizo una buena letra que sí refleja la realidad. Y como dices, lo checamos antes porque por lo regular uno tiene la impresión de que siempre escriben de que los balazos y que andamos bien pedos.
y que el pasón y que te doy un levantón. Entonces queríamos evitar todo ese tipo de cosas. Porque no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones. No queremos hacer apología del delito. Pues sí. Porque ya el país aquí en México está súper violento como para seguirle. Pero bueno, en especial esa letra está buena, tiene un buen mensaje. Y por ahí nos dejó otra también que se llama Migrante. Pero bueno, después la vamos a checar si no tiene ningún problema. Y también ahorita a ver si YouTube no se pone con esta canción que vamos a escuchar. Porque en la transmisión pasada nos mandó un mensaje, ¿no? De que tal vez nos bloqueaban el video por la música que estábamos ocupando, pero siempre tratamos de checar los permisos antes de subir las canciones, porque si no, pues pasa eso, ¿no? Con todo el derecho ellos tienen las compañías de bloquearte, de demandarte si quieren. Digo, eso es ya muy extremo, ¿no? Porque no creo que vayan a querer gastar millones de pesos o de dólares en una demanda por una canción. Nos hacen así, nos aplastan. No, y aparte es pérdida de tiempo, mala reputación para ellos porque realmente no se les está dando un mal uso a sus canciones. Y debo aclarar que pues no son las bandas, ¿no? Las que no permiten el uso de sus canciones, son las compañías, sobre todo las de Estados Unidos, que no permiten nada, señores, nada. Agarras la canción de un grupo de allá de Estados Unidos y luego te dice, no puedes utilizar la canción o te bloqueamos tu video. Es como comentábamos en otras ocasiones que es por regiones, ¿no? Porque normalmente gente norteamericana, sí tienen, sin ningún problema ellos pueden usar las canciones, ¿no? Lo veíamos apenas con la que nos pidieron de Slipknot. Que para acá, de México hacia abajo, nadie la puede usar. A menos que la modifiques, ¿no? Le pongas ahí otro efecto, la lentes, la hagas más rápida, pero no la puedes usar. Entonces por eso decidimos hacer nada más como una pequeña opinión, porque pues ni modo, digo, las disqueras son así y uno no puede ir contra ellas, ¿no? Sí, la diferencia entre las disqueras europeas. Sí, sobre todo las disqueras europeas como no son tan globales, entonces como que todavía tienen ese toque como de humanidad, ¿no? Que dices, agárrala, no hay problema. Finalmente pues es promoción está haciendo promoción a mi banda. Y sobre todo porque hay muchos buenos grupos que de este lado del continente pues no se conocen. Sí, hay muchísimos que hemos estado checando y están bárbaros, ¿eh? Digo, aquí también en América hay muy buenas bandas, la verdad, pero allá del otro lado, en Medio Oriente, Europa, hay bandas buenísimas, señores, que no habíamos escuchado, lo repito, pero la verdad son perfectas. Y bueno, vamos a mandar unos saludos más y ya nos vamos con las canciones, ¿no? Alessia Kido, que nos ha estado pidiendo su canción, no te desesperes, ya va a estar pronto. Muchas gracias por mandarnos abrazos, también te mandamos abrazotes. A Lord Ragnar Helvet le mandamos un abrazote también. A Lazar Bean ya le mandamos su saludo. A Marco también nos escribe seguido. A Rama Rey ya lo había mencionado. A Luis Ángel también nos escribe seguido. Víctor Fortress, Abraham Martínez, Walter Drum, le mandamos un abrazote. ¿A quién más, Adán? ¿Te acuerdas que nos escribe? Mira él. Im Always Taken nos escribe desde Finlandia. Si ve el en vivo después de que ya esté arriba, le mandamos un saludote hasta Finlandia. Él recomendó una banda que se llama Winter Sun finlandesa. Próximamente vamos a hacerle. Están buenísimos estos señores de Finlandia. Esta banda que nos recomendó, la verdad, se la recomendamos mucho. Vayan a escuchar a... ¿Cómo? Winter Sun. Excelente, yo lo escuché y la verdad. También Gabriel Altuzarra Alarcón seguido nos está comentando. Así es, y bueno, a quien no mencionemos, pues les mandamos un abrazo. Alex Blackstark también seguido. Alex Blackstark, Carlos Pandi, HDC Torres, Fernando Reyes también le mandamos un saludo. Mauricio Vázquez. ¿Quién más hay por aquí? Pues varios. Hay varios. No acabamos. Si mencionamos uno por uno no acabamos, pero bueno. También nos faltó a Osimandías, sí. Que nos escribe seguido. Ariel Quesada también.
Ariel Quesada, así es, señor. Les mandamos un abrazote. Muchas gracias de que nos escribe, nos dejan sus recomendaciones. Y bueno, vámonos a ver esta rola que nos recomendó esta Teyautlani. Aquí está. Le mandamos un saludo a Teyautlani. Muchas gracias por recomendarnos a Al Storm. No nos dijo qué canción, entonces tuvimos la libertad de escoger la canción. Vamos a checarla. Y bueno, la canción se llama México. Había varias, pero esa nos llamó mucho la atención, porque se ve que está chévere. Así es que vamos a ver qué tal está, ¿no, Adán? Pues se escucha bastante entretenida y el video está bastante curioso. Pues esperamos que sea de su agrado. A nosotros nos gustó bastante. Está padre, vamos a verlo y ya ustedes nos van comentando, ¿no? A ver qué piensan, cómo le escuchan, si les gustó o no. Esto es Al Storm con México. Trae muchos estereotipos, no te vayas a enojar, ¿eh? No te vayas a enojar, no se vayan a enojar. Ahorita voy a agarrar el látigo, me voy a flagelar así es, señores. Bien ofendido que estoy. Trae muchos estereotipos, entonces no se enojen, camaradas mexicanos. Está chido, hay que tomarlo con alegría, de que nos toman en cuenta en todo el mundo. Vámonos, esto es Al Storm con México. México, el videojuego. Saludos a Mauricio Vázquez, ya nos mandó un mensajillo ahí de saludos, vientos. Sí, saludos. Mira en 8 bits, reviviendo 8 bits. Los clásicos en el barquito de Al Storm. Pura nostalgia, señores. El Donkey. El burro, ahí dándole de comer. Flores de cempasúchil. Ya le robó el fuete. No, se llevó al burro. Se llevó al burrito para cabalgar en el burrito. Así es, dices que es con metal pirata, ¿no? Metal pirata, original metal pirata escocés. Original metal pirata escocés. Se supone que así cantaban antes los piratas, ¿no? Se escuchan los coros, como todos al unísono. Ajá. Que se usaba para que la gente le echara más ganas, ¿no? Sí. A la actividad. Me gusta porque se oye como una gaita, ¿no? No sé si sea la gaita o sea el sintetizador que trae el que está cantando. Pues al ser escoceses es más seguro que sea una gaita, ¿no? Ojalá y sí, ¿no? Estaría padre. Porque ve ahí está como tocando el... Mujeres hermosas lavando en vez de un Lamborghini, un burro, señores. Ni modo. Sus sombrerotes. Ya no es tan usual, ¿no? El sombrero así de grande, ya son más chiquitos como de palma. Sí. Ya y el zarape sí, ese sí lo usan en algunos pueblitos todavía por el frío, que la verdad son súper calientitos. Sí, nada más te envuelves como si fuera una cobija, ¿no? Una cobija acá, tu jerga. Que hace poco, ¿no? Una compañía plagió, ¿no? Unos diseños de unas sudaderas aquí en México que eran como... Se les conocía como las famosísimas jergas. Ajá, acá las conocíamos así como y las creo jergas. Sara o no sé quién fue. No, creo que un alemán, no me acuerdo cómo se llamaba. Algún diseñador ahí hizo su diseño de esa sudadera, ¿no? De jerga, como a la moda. Sí. Cuando aquí esas cosas las venden en unos mercados ambulantes que se les dice tianguis. Ajá. Pero es chistoso, ¿no? Ya después igual van a sacar su Michael Kors, ¿no? Creo que se llamaba. Michael Kors, exactamente. Ya le picó el nopal. La letra habla de puro cotorreo, señores. Como que se vinieron, ¿no? Del norte a... habla de... ¿Ves que al principio del video está el barquito como peleando? Ajá. Pues habla de eso, de cómo después de la batalla vienen a México a pasarla en grande, ¿no? Pues sí, ya después de los moquetazos. De los cocolazos. Se vienen a echar sus tacos, burritos. Aunque los burritos no son muy de aquí de por donde nosotros estamos, son más de como de Monterrey, del norte, ¿no? You win. Excelente, rola de Al Storm, México. Vientos. Otras sugerencias de Napalm Records. Napalm Records se rifa, sí da chance de utilizar su rola. Hasta ahorita
hasta ahorita ha sido chance de utilizar sus canciones porque esperemos que no llegue el día que digan, ¿saben qué? Ya no agarren mis canciones, paguen. Pero por ahora sí da chance. Gracias a Napalm Records, que también de ahí es Ginger. Ajá. De ahí también es Ginger. Y hay un buen de bandas, Sí, que están con Napalm Records. Hay muchísimas bandas buenísimas que vamos a ir subiendo también poco a poco. Nos dice Teyautlani que hay un video subtitulado. Sí, aunque luego con esos videos los subtitula una persona, ¿no? Sí. Y sí. se pueden poner también... Te pueden reclamar, Ajá. Aunque digo, no hay ningún problema con YouTube porque al final el trabajo original pues es de una compañía más grande, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es tomar el video original, nada más le ponen el subtítulo, pero suele pasar que cuando les tomas sus videos con subtítulos ellos te reclaman porque ellos pusieron los subtítulos. Sí. Entonces te ponen ahí que les pidas permiso y hasta que ellos te concedan el permiso puedes utilizar su video. Entonces también es un rollo ahí que según las normas y reglas de la comunidad de YouTube se deben de respetar. Sí. Entonces sí hay muchos videos con subtítulos y al final sí les damos su crédito. Pero sí suele pasar, ¿no? De que ya después te meten una queja y ahí tienes que estar como litigando, ¿no? De que pues, no hay bronca y te va a dar créditos y bla, bla, bla. Entonces, pues vamos a tratar de hacer eso con antelación, porque sí les tienes que mandar un email, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Me das permiso de utilizar tu video con subtítulos o tus subtítulos? Y así te dicen, sí, no hay problema, nada más dame mis créditos y bla, bla, bla. Ya uno puede utilizarlos sin problema. Así es. Y sí es, gracias Teyautlani, te mandamos un saludote. Nos hizo la sugerencia de Al Storm, bastante bien, bastante alegre, entretenido, drásticamente se nota la diferencia con el black metal. Sí. El black metal así como que es más, como decías, ¿no? Como que tupido, como que la batería va cabalgando. El black metal es rudo. Ajá. Es rudo, es más todo es más todo tiene ataque, todo tiene mucho ataque. Una gran diferencia, por ejemplo, con las rolas que son otro tipo de metal, o se les denomina de otra forma, son los bombos. Yo platicaba con Adán que los bombos, por ejemplo, del black metal, tienen mucho ataque, suenan como una ametralladora, y los bombos, por ejemplo, de Alestorm, que es un poco más folclórico, más tranquilo su metal, suenan más gorditos, los bombos suenan más gorditos, con más cuerpo, un poco más sutiles. Y pues pueden checarlo, comparar los bombos del como van bien macizos, aparte de que en el black metal más clásico de vieja escuela y hasta el actual tiene un volumen mucho más alto el doble bombo, porque debe de predominar mucho ese martilleo, ¿no? Ese rafagueo de bombo, suena más con ataque. Y pues lo demás, las guitarras súper poderosas. Acá con Alestorm pues le meten más pues que el efecto de gaita, el violín, cosas más acústicas. Sí. Y en el black metal como que no siempre. Sí, no siempre, pero bueno, si nos regresamos, por ejemplo, con el Damar, ahí todo cambia. Sí, todo que cambia. Es más, sí es lo denominan como black metal, pero más ambient, ¿no? Más ambiental. Más místico. Más místico, que como lo comentábamos en el video, se presta más para estar ahí como que pensando, analizando, hasta filosofando. Sí. Son de las muchas diferencias, ¿no? Que hay entre... Sí, a lo mejor sí dentro del mismo género, pero pequeñas variantes que hay. Regresando en este caso a Alestorm, bastante divertida la canción. Pues de hecho no nada más checamos esta, checamos otras. Así es. Y todas bastante como que alegres, como que viva la fiesta. Y en todas salen mujeres hermosas, la bebida, sí, el relajo. Entonces imaginamos que esa es como su tirada también, ¿no? Como de dar una apariencia más alegre, más contenta. Y está chido, digo, al final es, como lo repetimos, muy distinto a todo lo que venimos escuchando también de black metal, que también Watain, hablábamos de Watain. Watain, que me parece que al rato sube como entre las 6 y las 7. A las 6 creo lo programamos, la videoreacción de Watain. ¿Esa a quién la recomendó? ¿Te acuerdas, Adam? Por acá la tengo. A ver, chécale quién fue. Ahorita les digo.
Pero el video está bastante bueno, el de What Time. El video está Alejandro chido. Zavala. Alejandro Zavala, Vientos, que nos recomendó a What Time. A mí me gustó mucho en el inicio What Time porque empieza como que una explosión, ¿no? Ajá. Entonces le comentaba a Dan que eso me recordó mucho a la película de Mad Max, la última que salió, cuando van en un camión, ¿no? Van tocando así bien chido en el tráiler, en el camión, o sea, así todos bien formados. Se me figuró un poco, digo, no total, pero me recordó eso. Entonces me gustó mucho eso y aparte de que es muy apocalíptico, ¿no? Precisamente por eso como que embonan los dos. Ajá. Mad Max y What Time. Bueno, el video se llama Nuclear Alchemy. Porque sí da a entender como que es lo que sigue después de una guerra nuclear. Sí, pues ya todos. Que ya todo está desértico, ya la guerra por un vaso de agua. Sí. Ya todo lo feo, todo lo terrible ya está pasando. Está padre What Time, aparte tiene buenas escenas, ahí al rato lo checan. Y bueno, a mí me gustó mucho Al Storm, está alegre, me gusta el folclore, me gusta que... yo me ofendí con los estereotipos. Adán se ofendió con los estereotipos porque él dice que él ya no usa sombrero. Dice que ya no usa sombrero ni guaraches. No, pues ¿cómo crees? Y ya no come tacos. Ya no, puras hamburguesas y pizza. Ni nopales, ¿no? Ni nopales, ni tunas, ni pulque. El pulque para amigos de otros lugares es una bebida que sacan como del maguey, lo sacan. Es como del aguamiel, no sé cómo se le dice. Pero bueno, al final es una bebida medio babosita. Sí. Que al natural tiene un sabor muy... ¿cómo se puede decir? Muy único, o sea, no es que lo pueda hacer cualquiera. Pero lleva un proceso de fermentación. Sí. Pero bueno, a esta bebida del pulque también se le puede hacer como un tipo curado. Ajá. De avena, de mamey, de maguey. ¿Qué es para darle el sabor? De piña, de tomate. Sí, no, güey. De coco. Hay un buen... infinidad de sabores que se le puede dar al pulque. Para quien lo conoce aquí en México lo ha probado. Y para quien no, pues ahí chequenle. Y cuando vengan... Sí. Cuando vengan, váyanse a echar un pulque. Está buenísimo. Por ejemplo, del nopal. Ajá. Hablamos en el video anterior, ¿no? El que se bloqueó. Ajá. Que el nopal aquí, pues, es muy común, ¿no? Hasta debajo de las piedras hay nopales. Sí, aquí en cualquier... Y entonces uno los corta, les quitas las espinitas, lo limpias bien, le das una buena lavada. Ajá. Y lo puedes cortar en trocitos y poner a cocer. ¿Lo pones a asar? A asar, o asar en un comal con su salecita de limón. Y unos taquitos acompañados de qué será, de una buena carnita. Unos campechanos de chorizo con bistec, señores. Hasta para hacer una ensalada de nopales también. Una ensalada de nopales con cebollita. Su jitomate. Le echan cebollita, jitomate. Hay quien le pone quesito encima. Esta verdurita roja, ¿cómo se llama? Rábanos. Cebolla, limón, salecita. Señores. Deben de venir a México un día los que no sean de aquí. Los que sí son, pues saben de lo que estamos hablando. Y digo, en el video de Al Storm, pues les faltaron algunas cosillas, ¿no? De ese tipo. Pero se agradece de todos modos porque para haber hecho un video de México, o tuvieron que haber venido de vacaciones o a tocar. No creo que así nada más, vamos a hacer un video de México a ver qué pasa. Sí, no. Tuvieron que haber dicho, México está chévere. Me gustó y merece una canción. Y ahí está. Y de Escocia hasta acá. Y ahí está la canción. Entonces uno se queda, chihuahuas. Pues ya vinieron a México y al parecer pues, se la pasaron bien, ¿no? Pues sí, es lo que dan a entender en el video. Aparte está entretenido el video, como empieza como un videojuego, ¿no? De la vieja escuela de 8 bits. La nostalgia. Saben utilizar la nostalgia. Ajá. Porque en cuanto alguien que conoce lo que fue el 8 bit lo ve y dice, a ver, ¿de qué trata, no? Ajá. Y pues uno se queda... Y empieza bien porque, bueno, está ahí como una guerra, ¿no? Entre barquitos, que es el barquito de Al Storm contra otros barcos. Y la música que suena en 8 bits, comprimida, es la misma que interpreta el grupo, ¿no? Así es. Ya en la actualidad. Y lo van entrelazando entre misiones que va pasando cada uno, ¿no? Y ahí en el videojuego de México, el videojuego, que muchos quisieran, así que hubiera un videojuego de México. Así es. Pero bueno, no lo hay. No, y aparte, se ve que sí lo grabaron aquí en México, porque
A menos que allá en su país o donde estaban haya iglesia así de ese tipo, ¿no? Como que muy coloniales. Sí. Y bueno, aquí en México, digo, la religión está muy, muy arraigada. Sí. Como dices, hasta debajo de las piedras. Entonces, en cualquier pueblo aquí que uno visite, hay un templo o una iglesia. En cualquiera. Entonces, tuvieron que venir acá, por lo menos a la frontera. Ahí donde estaba una iglesia. Que también el otro día te comentaba que a The Driving, de sus últimas canciones, también sale una iglesia atrás y ellos salen cantando. Entonces, no dudo que hayan venido, porque pues, la verdad, a los extranjeros, a turistas siempre se les recibe de una manera maravillosa. Digo, muy independiente de pues, la situación actual de violencia del país, pues siempre hay un lugar, ¿no? Para todos. Sí. Entonces, no dudo que por eso Al Storm dijo, México se merece un video porque se rifan y pues está bastante chido, sí, ¿no? No hay por qué ofenderse, ¿no? Sobre los sombreros y los zarapes. Al contrario, eso es chistoso, ¿no? Eso es muy, muy chistoso porque igual nosotros, ¿no? Igual pensamos en los escoceses con sus faldas, ¿no? Y gaitas. Y sus gaitas y su sombrero. Uno siempre tiene el estereotipo de cada país. Sí. Entonces, dice Mauricio Vázquez, mi abuela producía de 15 a 20 litros diario de pulque y como tenía parcela, hacíamos los curados al momento. Se recomienda el de avena y apio. Mira, el de apio se ve que está delicioso, sí. ¿No? Digo, pues Mauricio Vázquez, pues hacían pulque, entonces pues no hay mucho que decirle. Él sabe de lo que habla. Sabe a qué sabe los sabores. Y sí, yo llegué a probar el de avena y señores, delicioso. Digo, no bebo, pero a veces se me antoja porque el sabor es muy rico. El de apio no lo he probado, pronto pruebo el de apio. Y bueno, ¿qué otra opinión tienes de Al Storm? Me gusta, a mí sí me gustó todo el que es alegre. Alegre, que invita porque a veces el metal como que se toma muy en serio, ¿no? Y no, nosotros somos así, no nosotros somos rudos. Sí. Y no necesariamente, o sea, hay sus variaciones y hay para todos, no hay por qué ser tan así, ¿no? Me gusta eso, me gusta específicamente del video, pues esa visión de la nostalgia de los 8 bits. El video es muy colorido, bastante colorido. Sí. Están tocando y es como una fiesta, ¿no? Así. De hecho, en el video están mezclando bien padre la cultura pirata con la mexicana, ¿no? Porque aquí en México sí se hace la fiesta, pero no como ellos lo muestran en el video, ¿no? Como más al estilo pirata, ¿no? De todos así cantando y echando el cotorreo. Entonces, está mezclada la ropa de estilo mexicano con la comida, la bebida, con la celebración de piratas, ¿no? Y eso está padre porque al final ellos son los piratas y vienen a México a celebrar. Sí, no vienen a conquistar, vienen a celebrar. Vienen a celebrar, que hubiera sido lo mejor desde siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, también a veces son temas que muchos se agarran, ¿no? De que, nos vienen a conquistar, malditos. Pero no, eso ya fue hace mucho tiempo. Sí, ya. Ahorita hay que disfrutar la vida y hay que echarle ganas. Le mandamos saludos a la madre patria, España. Si algún día ven este video, les mandamos unos saludotes hasta allá. Y pues sí, la nostalgia del 8-bit. ¿Quién no se acuerda de alguna vez haber querido tener el Nintendo? Famosísimo NES. El NES. Yo lo quería tener, pero como era de escasos recursos, me tuve que conformar con un Family. El Family aquí era como que la versión chafa. La versión china o pirata. Era una versión china, ¿no? Digo, sí existió el Family en Japón. En Japón, el buenazo. El Family Computer, el Famicom. Pero aquí fue como que la versión económica del NES, del Nintendo gris, ¿no? Del cuadrote. Pues no eran cartuchos de Nintendo, ven que los cartuchos de Nintendo eran como grises cuadros, y alargados. Eran como rectángulos, ¿no? Los de bueno, yo me acuerdo que eran unos cuadros grises. Sí, y el del Family, esos sí eran rectangulares. Pero eran de colorcitos, ¿no? No, y era lo chido era que podías tener unos 500 juegos en un solo cartucho. Pero de esos 500 juegos, 400 eran repetidos. Sí. 400 juegos eran repetidos, señores. Y así tantas cosas que ves el 8-bit y te quedas así, híjole. Siempre quise mi NES.
Y bueno, ahorita pues ya salió el mini NES, el mini Super Nintendo, va a salir el mini PS1, y no sé qué otro va a salir. Pues a lo mejor el Nintendo 64. O el mini Sega. El mini Sega también ya estaba programado, pero quién sabe qué pasó. Y salió una de SNK, de King of Fighters, pero ese sí es como un arcade. Un gabinete así chiquito, en el que sí puedes jugar. O lo puedes conectar a la tele. Está padre. Pero está bien caro. Aunque es más como adorno, ¿no? Para jugarlo así como que... Sí, es más como lo rompes, ¿no? Sí. Yo creo que te enojas. Porque uno cuando iba a las maquinitas como que como que querías destruir, ¿no? La maquinita. Le movías y le apretabas los botones así como con furia. Pensando que si le pegabas más duro, el mono pegaba más duro. Pero para nada, al contrario. Sí, no, más bien al que le pegaban duro era uno, ¿no? Porque llegaba tu mamá y órale, chamaco, un chanclazo. Chanclazo con la varita, el cinturonazo. Todo porque te mandaron por las tortillas y ya está, ya bien frías, ¿no? Las tortillas. Las tortillas ya en el piso, ya en el piso acá bien sudadas. No, vale. Bueno, esas son anécdotas aquí de México, ¿no? Más locales. Igual y nos cuentan ustedes allá en su país cómo era la onda. Pero bueno, aquí cuando uno iba por las tortillas se quedaba con el cambio y a la maquinita. Las maquinitas. Ahorita ya ni se puede hacer eso. Ya no. Desafortunadamente esos buenos tiempos ya... Esperemos que algún día vuelvan y que los niños puedan salir a la calle a jugar como antes. Libres, sin miedo a que pase un desgraciado y los quiera robar. Y bueno, ni modo. Así es, esto fue Al Storm, señores. Se la rifan, vientos por su video de México. Ahí si nos ve un día el Storm o algún integrante o alguna persona de Suecia, le mandamos igual un saludote. De Escocia. De Escocia, ¿no? Perdón, de Escocia. De Scotch. Y bueno, ¿tienes algo más que agregar, Adán? Nada, excelente banda y estén al tanto porque vamos a hacer otros directos y si funciona este horario pues lo dejamos, ¿no? Sí, si funciona, si tienen ustedes un otro horario en el cual coincidamos y se puedan conectar más suscriptores, pues mejor, ¿no? Para que así, digo, igual el video pues ya se queda aquí, ya conforme vayan llegando el aviso, pues ya lo van viendo, ahí nos van diciendo qué opinan de la rola, si les gustó Al Storm, qué otra banda nos recomiendan. Y si saben de la historia de esta canción, pues igual ahí nos ponen, es que hicieron México porque los asaltaron aquí. Los dejaron para que se movieran en burro. Como agarra su burrito. Está chistoso, ¿no? Como les decía que en vez de salir lavando un Lamborghini, un Ferrari, está lavando un burro, ¿no? Eso está muy chistoso. Pero pues Adán se enoja. Sí, me ofendí. Adán se ofende. Ya soy me volví hipersensible. Ante la situación de esas que ya sales con tu teléfono y quieres grabar todo, ¿no? No, pues todo y a todos. No, pues no, así no es, no te ofendas. Y bueno, muchas gracias amigos, esto es Mexican Curious Watching. A los nuevos que vayan llegando, no olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso y se vengan de volada a ver los videos que subimos. Vamos a estar subiendo poco a poquito las recomendaciones que nos dan, no se nos desesperen. Y pues ahí nos van recomendando más rolas que no conozcamos, ¿no? Hay unas de bandas repetidas que también las vamos a hacer, pero poco a poquito. No se nos desesperen tampoco. Sí lo tomamos en cuenta. Y pues hay también de otras bandas de otros tipos de género. También no hay problema, ¿eh? Pueden recomendarnos sin bronca. Y bueno, vámonos, Adán. Muchas gracias. Ahora sí que es el primer directo que hacemos temprano en lo que vamos agarrando callo, experiencia. Y ya ustedes nos van diciendo si se la rifan, no se la rifan. Están chavos. Pero bueno, para eso estamos aquí, para seguir progresando. Y ahí vamos de la mano con ustedes, ¿no? Que nos echan la mano. Bueno, cuídense mucho, les mandamos un abrazote, los queremos. Ahí nos dejan sus comentarios, no lo olviden. Y vámonos, Adán, gracias por estar aquí. Saludos a los que nos acompañaron en el chat. Mauricio Vázquez y Teyautlani. Así es. Gracias por participar. Por escribirnos. Y a los que no escribieron, no tengan pena y déjenos sus mensajes por el chat. Y bueno,
Les mandamos un abrazote, cuídense mucho y ahí la vemos, señores.